Empezamos entonces a abordar la unidad 1.7, que se refiere al reconocimiento de brechas y de oportunidades para el análisis de la doble afectación. Esta unidad es la que nos permite entonces hacer el cierre de este primer módulo 1. La idea entonces es que podamos traer, digamos, a colación un análisis conjunto de cómo, a partir de lo que ustedes saben y de lo que nosotros hemos recabado, dónde encontramos unas brechas y unas oportunidades para poder analizar esa doble afectación en un territorio. A partir entonces de este ejercicio, lo que vamos a tener es una importancia de la unidad, donde recabaremos específicamente el para qué es necesario reconocer esas brechas y esas capacidades. Estaremos tratando de nivelar esos conocimientos previos de ustedes. Presentaremos unos referentes técnicos que se refieren a los contenidos. Tendremos esta sesión de preguntas y de respuestas. Estos trabajos individuales y grupales estarán acompañados de una plenaria o de un ejercicio de socialización y tendremos unas conclusiones con una asignación de trabajos. Para recordarles entonces, yo soy Javier Betancur Vivas, soy de formación geógrafo, tengo una maestría en temas de desarrollo sustentable con énfasis en gestión de riesgos y he tenido la posibilidad de tener una formación también posgradual en temas de diplomado relacionados con la formulación de proyectos para la gestión de riesgos, con el tema de manejo integrado de zonas costeras y con el tema de investigación popular. En términos laborales, he tenido la posibilidad de trabajar desde el nivel regional, específicamente en espacios como la Corporación Autónoma Regional del Cauca y en ONGs de carácter socioambiental, pero en el nivel nacional he tenido también, digamos que la fortuna de vincularme a espacios institucionales como la Dirección General Marítima, DIMAR, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y específicamente dentro de la Organización de Naciones Unidas con dos de sus agencias, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y actualmente la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Adicional a ello, he tenido la posibilidad de vincularme en ejercicios académicos como estos, específicamente en el área de la formación universitaria a nivel de pregrado y de posgrado. Es importante que podamos repasar entonces por qué la necesidad de analizar las brechas y las capacidades en términos del análisis de esta información. Y es porque este ejercicio que estamos haciendo desde el diplomado lo que permite es generar en ustedes unas capacidades para poder focalizar territorios con doble afectación y que en el ejercicio técnico que ustedes están apoyando, los tomadores de decisiones puedan tener más referentes o más capacidad de argumentación. Entonces, es importante en esa lógica poder saber hasta dónde llego o hasta dónde está mi alcance en términos de poder analizar o poder hacer uso de la información fundamentalmente de manera oficial. Esto entonces me permitirá tener un reconocimiento muy preciso de con qué tipo de información cuento, qué nivel de resolución tiene, qué vigencia o qué temporalidad tiene la misma y cómo esos elementos le darán más insumos a ese tomador de decisiones para que sea acertado en el proceder que él vaya a tener dentro de su territorio. Esta unidad 1.7 entonces tratará de recoger un poco esas brechas alrededor del desconocimiento que puede existir sobre el marco jurídico alrededor de los temas de gestión de riesgo, sobre los tipos de sistemas de información, pero de otro lado hará un reconocimiento de qué oportunidades ha tenido el país en diferentes escalas de gobierno frente al análisis de esa información. Y aquí estaremos recogiendo algo relacionado con la estrategia de gobierno en línea alrededor de datos abiertos y sobre la política específicamente de Big Data. Es importante, como lo hemos hecho en los otros módulos, que ustedes puedan retroalimentar de manera inicial cuáles son esos conocimientos que ustedes tienen. En este caso, es importante con estas dos preguntas orientadoras poder conocer ese nivel, digamos, de reconocimiento de brechas y de capacidades que tienen. La primera pregunta que van a diligenciar en estas fichas en blanco es que ustedes puedan contarnos qué limitaciones de información han tenido para poder focalizar comunidades o territorios que han resultado afectados por una de estas dos condiciones, eventos amenazantes o hechos victimizantes. Entonces, una primera pregunta donde van a colocar limitaciones en la información.
Una segunda pregunta se refiere al tipo de información que han requerido o han usado ustedes para poder implementar sus acciones, sea para llevar a cabo sus intervenciones desde la Junta de Acción Comunal, desde la alcaldía, desde la ONG, desde la cooperativa. ¿Qué tipo de información han usado para saber a qué territorio llegan y a cuál no llegan en una lógica de priorización? Entonces, la primera pregunta, limitaciones, y la segunda pregunta, tipo de información que han usado para focalizar. Una vez ustedes ya han diligenciado estas hojas respondiendo a estos dos tipos de preguntas, la idea es que puedan tener una plenaria en la que nos contemos rápidamente cuáles son esas limitaciones y el facilitador puede ir compilando a manera de listado, digamos que eso que ustedes están contando. Pero al mismo tiempo ese facilitador estará recogiendo los tipos de variables o los tipos de información que ustedes han usado para sus ejercicios de llegada o de puesta en marcha de sus acciones en el terreno. A eso se refiere esa plenaria que haremos de manera grupal. Recuerden entonces que estaremos haciendo en el desarrollo de este espacio, de esta unidad temática, un reconocimiento conjunto de estas brechas y de estas oportunidades para analizar esas condiciones de doble afectación. Lo primero que queremos traer, digamos, es una breve síntesis o esquema de cuáles son las brechas y la oportunidad que vamos a repasar. Una primer brecha alrededor del desconocimiento que tenemos diferentes actores alrededor de los marcos jurídicos y técnicos para la gestión de riesgo y para los temas de adaptación a cambio climático desde el nivel nacional, que tienen un impacto en el nivel territorial, sea departamental, municipal y aún más del nivel local. Una segunda brecha tiene que ver con los sistemas de información que están un poco, digamos, particularizados con sus propias estructuras de datos y que en ocasiones resultan un tanto incompatibles entre ellos. Esas son dos de las grandes brechas que queremos repasar versus un contraste con una oportunidad que también es necesario poder tener en el presente y es el avance que hemos tenido frente a los mecanismos para el intercambio de la información. Frente a esto, entonces, el primer análisis que vamos a hacer se refiere a la brecha relacionada con el desconocimiento del marco jurídico para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático desde el nivel nacional. No tenemos, digamos, que desde los territorios o desde los ejercicios locales tan interiorizado qué existe en términos jurídicos o legales, cuáles son las orientaciones que están dadas desde cada uno de estos temas. Recuerden que lo primero que tenemos es la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que nos habla de una serie de procesos, de unos subprocesos, de unos principios y que nos obliga, digamos, a todos de una u otra manera, un compromiso frente a las diferentes intervenciones que nos permitan no solo conocer, sino ayudar a reducir esas condiciones de riesgo. Tenemos aún, digamos, que un reto importante como país y como sociedad, el poder enterarnos y el poder desmenuzar más en detalle a qué se refiere esa Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que está pensada en una lógica de desarrollo para tener unas comunidades menos vulnerables y un país más resiliente. Un segundo reto que tenemos es poder interiorizar aún más la Política Nacional de Cambio Climático, la que me define una serie de procesos, me define unos compromisos en los diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, pero también me involucra una serie de dimensiones que deben ser analizadas desde los diferentes sectores para poderle hacer frente a esta realidad que es el cambio climático. No estamos tan enterados del todo y si estamos enterados no hemos aterrizado estos ejercicios de política a nuestro desarrollo en una lógica local o en una lógica territorial. Tenemos esos dos grandes referentes que deben ser, digamos, que legitimados aún más con mayores niveles de detalle en estos ejercicios territoriales y locales. Tenemos entonces de manera adicional un reto de poder conocer cuáles son los detalles de los que habla el COMPES 3585 de 2009, que se refiere fundamentalmente a la consolidación de la Política Nacional de Información Geográfica y la infraestructura colombiana de datos espaciales. Aquí el reto es importante porque
Este COMPES me está permitiendo generar, digamos, un estándar del manejo de la información en términos espaciales para que podamos no solamente visualizar esa información en términos cartográficos como lo veíamos en todos estos mapas, sino que me permita hacer un uso de esa información en términos de poderla intercambiar y poderla usar de manera, digamos, pública. Esto nos facilitará al mismo tiempo poder avanzar en una toma de decisiones alrededor de información que ya ha sido generada de manera oficial por diferentes autoridades. Y finalmente, el reto que tenemos alrededor de poder conocer más en detalle el COMPES 3920 de 2018, que me habla específicamente de la Política Nacional de Explotación de Datos. Esta, como se dan cuenta, que es una política muy reciente, me permite entonces poder generar en este gran ejercicio de Big Data, poder hacer uso de toda la información que ha generado el país en diferentes fuentes de información y a diferente escala, poderla usar para diferentes propósitos, obviamente en un ejercicio legal del uso de la información, reconociendo las fuentes de información, pero que ese uso o esa denominada explotación de datos me permitan entonces no estar generando una duplicidad en la generación del mismo tipo de información, sino que me permita hacer uso de información que ya ha sido generada por unas fuentes de información oficial. Hoy es 24 de abril, fecha de demasiada importancia para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Colombia. Hace 3 años se sanciona por primera vez una ley que adopta la política integral de gestión de riesgos de desastres que involucra a toda una región. Y por ello queremos decirles a todos los miembros del sistema que su cumplimiento a la ley 1523 se siente. Los gobernadores están trabajando con el chaleco del sistema, pero haciéndolo efectivo a través de sus fondos departamentales y la creación de las unidades departamentales. Los alcaldes en esa misma sintonía, con el chaleco, pero ya hablan de conocimiento, de reducción y de manejo de desastres. A los miembros del sistema, a la parte técnica, operativa, qué bien se siente cuando ustedes trabajan con nosotros de la mano. Nuestra coordinación técnica operativa es un hecho. Hoy el país puede decir que la ley 1523 es la mejor decisión que el señor presidente de la República tomó en materia de gestión de riesgo. Hoy somos ejemplo del orden regional y mundial, pero hoy Colombia es de los pocos países que mediante este esquema de ley adoptó los mecanismos internacionales, el pasado marco de acción de Hyogo y ahora el marco de Sendai, coherentes con la ley. Y eso quiere decir que estamos haciendo la tarea como es. Este es un proceso. Ya los impactos se están viendo en el mejor desarrollo y el ordenamiento territorial. Ya las estructuras se están sintiendo. Ya la conectividad es un hecho, pero falta, porque este es un proceso continuo y tenemos que seguir fortaleciendo todo el esquema de conocimiento y la reducción del riesgo, mejorando la capacidad de respuesta, eso sí, de manera integral y coordinada. Y para ello quiero manifestarles a todos los oyentes, a todos los que ven este espacio, que el compromiso nuestro continúa, que la tarea se está haciendo y que gracias al trabajo mancomunado nosotros podemos estar trabajando para que Colombia siga siendo menos vulnerable. Somos menos vulnerables, ya lo estamos comprobando y tenemos comunidades más resilientes, todos de la mano
para hacer que este nuevo país tenga un sistema fuerte, coherente y efectivo. La Política Nacional de Cambio Climático es la carta de navegación que orienta toda la gestión del cambio climático en el país, y esta permitirá alcanzar los propósitos de avanzar por una senda de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Hoy, cuando ya se ha establecido la política de manera formal, el reto que sigue es implementar las acciones que ahí se han definido, hacer seguimiento a sus avances y evaluar en el corto, mediano y largo plazo sus logros para consolidar sus apuestas estratégicas. Esta es la ruta que desde hoy nos ocupa. La vida local ha venido incorporando desde hace varios años el tema dentro de sus prioridades. Los nodos regionales de cambio climático han contribuido de una manera importante a esto. Asimismo, dentro de la gestión del cambio climático en los territorios, los actuales planes de desarrollo de los departamentos, municipios y distritos y los planes de acción de las corporaciones autónomas regionales han incluido el tema de manera explícita e importante. Así, los territorios le apuestan a la gestión del cambio climático. Y hay un elemento bien importante que estamos tratando de fortalecer y motivar, que es a través del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, la sensibilización y motivación para trabajar desde cada uno de los 42 municipios. Inicialmente poder terminar ya la conformación como tal, como les dije, el plan de acción está en proceso, es terminar eso, poder organizar toda la conformación del nodo como tal, llámese pues ya en términos de tener tareas, funciones y actividades claras para cada una de las instituciones que lo conforman. Y estamos en el proceso precisamente de avanzar a que esas acciones que vamos a estructurar y que ya tenemos una propuesta de plan de acción, desde la Secretaría Técnica tenemos una propuesta, la idea es alimentar esa propuesta de ese plan de acción con el nodo. Entonces pues vamos creciendo, tenemos nuevos integrantes, no solamente corporaciones autónomas regionales, sino también gobernaciones y alcaldías, y tratamos de avanzar en nuestro plan de acción. Hoy estas apuestas se ven estratégicamente articuladas en los planes integrales de gestión del cambio climático de los territorios. En la actualidad, el país cuenta con 23 planes territoriales de cambio climático formulados que identifican, evalúan y recomiendan medidas y acciones de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero y de adaptación al cambio climático, conciliando la información técnica, la realidad y las experiencias locales. Varios de estos planes han sido acompañados y en algunos casos apoyados en su formulación por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como es el caso de Magdalena, Cesar, Quindío, Cauca, Chocó, entre otros. Estos 7 planes definen una visión para su territorio, establecen metas para su adaptación y para la mitigación de gases efecto invernadero y contienen una estrategia de implementación. Vale la pena resaltar que la gestión del cambio climático desde lo local es un reto y una oportunidad para el desarrollo territorial y la articulación entre nación y territorio. Adicionalmente, es un proceso que se debe inscribir en el ciclo de gestión pública en las entidades territoriales con el fin de lograr la respectiva apropiación y transversalización en su senda de desarrollo. Finalmente, para lograrlo, se requieren esfuerzos conjuntos, visión de largo plazo de las autoridades y énfasis en medios de implementación tales como ciencia, tecnología e innovación, así como educación y sensibilización, que logren incidir en comportamientos y mejores prácticas hacia la resiliencia y el desarrollo bajo en carbono.
La segunda brecha que queríamos analizar con ustedes tiene que ver con los sistemas de información particularizados, como los hemos denominado, que resultan en ocasiones algunos incompatibles entre ellos. Tenemos distintos sistemas de información a nivel nacional, todos sumamente valiosos, que recogen información muy especializada y que tienen unos equipos técnicos atrás de ellos, pero que tal vez lo que nos ha faltado es generar un diálogo entre esos distintos sistemas de información. Este primero es el Sistema de Información Geográfico Nacional relacionado con los temas de gestión de riesgo de desastres. En él tenemos entonces compilación de información relacionada con estadísticas que me permiten generar unos reportes. Tenemos un directorio de esos datos que me permiten generar agrupaciones dependiendo del perfil de la información. Esto al mismo tiempo redunda en poder disponer de unas herramientas de colaboración, de intercambio internamente, digamos, entre quienes están relacionados, en este caso, de manera directa con la gestión de riesgo de desastres en términos de la toma de decisiones. Tenemos unas formas de comunicar esa información que ha sido compilada a través de una red denominadas de bibliotecas virtuales. Tenemos unos servicios geográficos que me permiten no solo visualizar la información, sino manipularla en la mejor expresión de ella para poder generar análisis espaciales y temporales de cada una de esas variables. Esta información es medida o es documentada a partir de una serie de indicadores que me permiten analizar el comportamiento de cada una de esas variables, pero al mismo tiempo ha generado, digamos que, un paso adelante alrededor del desarrollo de aplicaciones móviles que me permiten que esa información que hace varios años estaba solo compilada en unas bases de datos, en unos computadores específicos, hoy estén al alcance del público de manera mucho más efectiva. Esto sin duda se convierte en una estrategia de fortalecimiento de manera inicial de todos aquellos actores institucionales y comunitarios que hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Tenemos entonces aquí un gran, digamos que, cúmulo de variables que intervienen para poder tener un sistema de información de gestión de riesgo de desastres. Hoy, a la fecha en la que estamos emitiendo este contenido temático, lo que tenemos son unos acuerdos alrededor de cómo manejar esta información. Sin embargo, debemos proceder al siguiente paso, y es que ya se constituya esta como una herramienta oficial. De otro lado, el Sistema de Información Ambiental de Colombia, que reúne fundamentalmente estas variables que tienen que ver con la dimensión ambiental. Este Sistema de Información Ambiental de Colombia está dividido en dos grandes bloques. Por un lado, tenemos el sistema de información que propiamente recoge las variables asociadas a la oferta ambiental y al uso de esos recursos, digamos, naturales, pero de otro lado se encuentra el sistema de información que recoge información para la planificación y para la gestión ambiental. En ese orden de ideas de los dos bloques temáticos, por el lado entonces de la oferta ambiental se recoge a partir de una serie, digamos, de insumos compilados en esas bases de datos y en esos mecanismos y estrategias de información que tienen que ver con el tema del recurso forestal, el recurso marino costero, la biodiversidad, el recurso agua, fundamentalmente. De otro lado, con lo que tiene que ver fundamentalmente con uso de suelo, entonces las variables en los temas de sistemas de información se recogen alrededor del uso de suelo, fundamentalmente, y el uso de esos mismos recursos naturales, pero al mismo tiempo se recoge información relacionada con el uso de otro tipo de recursos ambientales, específicamente alrededor del tema recurso hídrico. Son, digamos, que los bloques protagónicos. Del lado del sistema de información ambiental para la planificación y para la gestión ambiental, digamos que estos están en una lógica de poder construir o levantar información que permiten consolidar los escenarios, por ejemplo, diagnósticos, de seguimiento y de monitoreo de esas variables ambientales que permiten luego involucrarse en los diferentes instrumentos de planificación del orden territorial y nacional, sea a través, por ejemplo, de instrumentos como los planes de ordenación y manejo de cuencas, o los planes de gestión ambiental, o los planes de gestión de residuos sólidos.
Cualquiera de esos instrumentos de planificación, digamos que tiene un soporte de información que ha sido documentado a partir de unas bases de datos y de una generación de cartografía temática alusiva a cada uno de esos, digamos, niveles de información. Eso, digamos que en el compendio de información del nivel nacional, sin embargo, varios de estos sistemas tienen un espejo a través del cual recogen información de carácter territorial y fundamentalmente, digamos que en una gran medida, estos están alimentados dentro de esa estructura del Sistema Nacional Ambiental desde las corporaciones autónomas regionales o otro tipo de sistemas de información especializados como los relacionados a los estudios amazónicos. Estos recogen informaciones muy puntuales que nutren este nivel nacional. Camilo está muy preocupado porque su jefe le encomendó la tarea de reunir la información necesaria para realizar un proyecto productivo en su región, pero no sabe cómo hacerlo. Él ha buscado, pero no encuentra información consolidada que le pueda ayudar. Está desanimado porque tiene que ayudar a tomar una decisión y quiere que su proyecto sea amigable con el medio ambiente y con las poblaciones humanas cercanas. Camilo logra encontrar la información en el portal del SIAC. El SIAC es el Sistema de Información Ambiental para Colombia que integra aquellos actores, políticas, procesos y tecnologías que se encargan de la gestión de la información ambiental del país con el propósito de facilitar generación de conocimiento, los procesos de toma de decisiones, el fortalecimiento de la educación y la participación social como base para el desarrollo sostenible. Este portal contiene una gran cantidad de servicios de información sobre diversos temas ambientales, cifras y estadísticas, geovisor y consultas en línea, informes sobre el estado actual del ambiente y más información sobre el estado de los recursos naturales. Así, Camilo se enteró que nuestro país cuenta con herramientas digitales donde se consolida información por cada recurso natural y que la consolidación de los datos se logra con el apoyo de todas las autoridades ambientales. También identificó la calidad de las fuentes hídricas en su región, consultó las áreas de bosque que protegen el agua y la biodiversidad, identificó las zonas deforestadas y las áreas de conservación. A través de herramientas como el Sistema de Información sobre Biodiversidad SIB, se enteró de las especies de flora y fauna que están en su región y se maravilló con la belleza de su país. También identificó las industrias que reportan la información acerca del uso de los recursos naturales, los residuos que producen y las acciones que adelantan para mitigar sus impactos. Y por fin, pudo reunir la información pertinente y completa para poder iniciar su proyecto productivo, que además fue un éxito. De la misma manera que Camilo, todos podemos acceder al portal SIAC y utilizar sus servicios de información ambiental. Para mayor información, visítanos en www.siac.gov.co. El SIAC, o Sistema de Información Ambiental para Colombia, integra aquellos actores, políticas, procesos y tecnologías que se encargan de la gestión de información ambiental del país, con el propósito de facilitar la generación de conocimiento, los procesos de toma de decisiones, el fortalecimiento de la educación y la participación social como base para el desarrollo sostenible. Además, pone a disposición los datos ambientales más recientes. En el Geovisor, herramienta visual interactiva, usted podrá consultar un total de 235 capas oficiales de información ambiental del país y hacer análisis conjuntos entre ellas, generando, por ejemplo, la identificación de subzonas hidrográficas con persistencias de alertas de deforestación durante el 2013 a 2016, como resultado de la articulación entre alertas tempranas de deforestación y la zonificación hidrográfica del país en esta ventana de tiempo. También podemos encontrar análisis detallados por región en temas como títulos mineros del 2012 a 2014 o áreas oficiales de complejos de páramo.
Estos insumos geográficos que pone a disposición el SIAC proporcionan información oficial de calidad para una toma de decisiones oportuna e informada sobre el estado de los recursos naturales del país. Un nuevo SIAC para Colombia, conceptualmente acorde a las necesidades del país. Otro sistema de información, además de estos dos, del Sistema de Información para Gestión de Riesgos y del Sistema de Información Ambiental, es el conocido como SIGOT, que actualmente se encuentra en un proceso de reestructuración, pero es el Sistema de Información Geográfica para las variables de ordenamiento territorial. En este ejercicio, el SIGOT lo que me permite es recoger los diferentes insumos en términos de bases de datos, poderlas consolidar o compilar y poder generar una representación cartográfica que es la que en última se pone, digamos, al servicio de un tomador de decisiones en una lógica de la planeación y la reglamentación de uso de suelo. Esta información del SIGOT entonces cuenta con coberturas o con capas temáticas del nivel nacional y con otros niveles de resolución a donde se desarrolla el ordenamiento territorial, que es la escala departamental, pero de manera protagónica a la escala municipal. Es entonces aquí donde se recogen variables que tienen que ver con la dimensión económica, con la dimensión cultural, con la dimensión física, aún con los temas de geología, con los temas hídricos, y cada uno de esos lo que permite es poder generar, digamos, que el compendio de información necesaria para esa toma de decisiones en términos de reglamentación de uso de suelo, que es a lo que está dirigido el ordenamiento territorial. Este es entonces este sistema de información que permite diferentes opciones de consulta, pero también de descarga de información para que sean usados por los diferentes actores, protagónicos dentro de ellos las alcaldías municipales, quienes tienen en cabeza esa formulación de los planes de ordenamiento territorial. El ingreso al portal web del Sistema de Información Geográfico para la Planeación y el Ordenamiento Territorial, SIGOT, se puede realizar desde la dirección electrónica sigotn.igac.gov.co/sigotn, las páginas principales del IGAC, DNP, Federación Colombiana de Municipios, o desde cualquier buscador web con la palabra SIGOT. Al entrar al portal se encuentra una página inicial conformada por 7 menús ubicados en la parte superior izquierda, el vínculo de ingreso al aplicativo nacional y la galería de mapas predefinidos en la derecha. Menú 1. Información general. Contiene resumen, presentación, documentos. Incluye las actas de compromiso de las entidades socias, el documento marco y textos consolidan los avances alcanzados por el SIGOT desde el 2006 a la fecha. Instituciones participantes. Seminario Taller Internacional 2006. En este se encuentran las ponencias presentadas en el evento realizado para conocer experiencias similares y o relacionadas con el SIG en Latinoamérica. Menú 2. Mapas predefinidos. En este menú se encuentran los mapas priorizados con las entidades socias y los de mayor consulta para el nivel nacional y la región piloto, que la conforman los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en formato PDF, con metadato asociado y listos para impresión. Están organizados en las 5 dimensiones vinculadas a la planeación y el ordenamiento: cultural, económico, institucional, ambiental y social. Y al seleccionar cada una de estas, se despliegan los mapas correspondientes en la galería de la parte derecha de la página. Menú 3. Expedientes departamentales. Si su interés se centra en uno o más departamentos específicamente, el sistema le ofrece mapas de los 32 departamentos, referentes a más de 40 variables estratégicas en formatos PDF listos para ser impresos. Menú 4. Servicios web. Usted encontrará una galería de servicios web geográficos publicados por el SIGOT que podrá ver directamente en el visor geográfico o, a partir de la URL vinculada, usted podrá utilizarlo en cualquier plataforma SIG. Recuerde que la información del servicio web es actualizada y corresponde con la última versión de la información que suministran las instituciones. Menú 5. Noticias.
se encuentran las últimas noticias y boletines trimestrales divulgativos que informan a los usuarios sobre novedades y avances en cuanto a nuevos desarrollos disponibles en el SIG, así como sobre aplicaciones prácticas en procesos de planeación y ordenamiento territorial. Menú 6. Ayuda. En este menú se encuentra información sobre los requisitos técnicos mínimos para utilizar el aplicativo web del SIGOT, este video demostrativo, el manual de usuario, las preguntas frecuentes y material de apoyo utilizado en los entrenamientos que se brindan para el uso del SIG. Menú 7. Sitios de interés. Se encuentran vínculos a otros sistemas de información o páginas de Internet relacionadas con la planeación y el ordenamiento territorial. Al final de estos menús se encuentra el link de ingreso al SIG Nacional, donde tenemos acceso al sistema de información geográfico en línea. El aplicativo se encuentra conformado por 3 áreas de interacción y permite la consulta, visualización y manejo de información alfanumérica y geográfica. Estos son el visor geográfico, que es donde se despliega el mapa temático. Este por defecto muestra los límites internacionales, marítimos y departamentales, la barra de herramientas y 5 módulos. El primero de estos permite ubicar la temática o temáticas con las que se desee trabajar y la información necesaria para generar el mapa. El segundo facilita las herramientas para que el usuario pueda construir un mapa de acuerdo a sus necesidades, personalizando las diferentes temáticas y complementándolo con cartografía base. El tercero permite que el usuario guarde en diferentes formatos los mapas creados y las capas temáticas utilizadas. El cuarto permite hacer consultas a la base de datos. Y el quinto, hacer análisis de una variable en el tiempo. Módulo Seleccionar. El módulo está compuesto por búsqueda rápida, búsqueda avanzada, búsqueda por metadato. Dentro de la pestaña de búsqueda rápida se encuentra una caja de texto en donde se ingresa el nombre de la variable la cual desee buscar. Por ejemplo, NBI, que abrevia la variable de necesidades básicas insatisfechas, y se señala buscar. El sistema carga los resultados de la búsqueda. Luego, en dato, seleccionamos la variable requerida. El sistema carga automáticamente la entidad responsable de suministrar el dato, en este caso, el DANE. El usuario deberá seleccionar a qué nivel desea realizar la búsqueda, municipal o departamental. En departamento podrá escoger uno en particular. De igual manera, en la lista de municipio. Por último, deberá seleccionar el año de la información que requiere seleccionar. Cuando estén diligenciados todos los campos obligatorios, se selecciona Mostrar mapa. El sistema desplegará en el visor geográfico el mapa correspondiente a la variable, fuente y años seleccionados. Mostrar metadato. En el metadato se podrá encontrar la descripción general del mapa. Allí se hallará información como fuente, fecha, descripción, temporalidad, datos de contacto, entre otros. Mostrar reporte. El sistema despliega la información y los registros de datos con los cuales se dio origen al mapa. El registro y su gráfico asociado se pueden exportar en formato Excel, guardar e imprimir. Módulo Administrar capas. El módulo está compuesto por las funcionalidades de borrar, ordenar, reclasificar o cambiar el color y cartografía base. Permite dentro de la pestaña de cartografía base activar o desactivar las capas base de ríos, vías, cuerpos de agua, entre otras, de acuerdo al criterio del usuario, simplemente con seleccionar las de su interés y oprimir el botón de Mostrar capas. El sistema despliega estas capas sobre la temática existente en el visor geográfico y le brinda al usuario la posibilidad de observar un mayor o menor número de elementos dependiendo de la escala del visor. La opción de borrar elimina una a una las capas que ya no serán utilizadas. Para esto se debe seleccionar el tema y darle clic en borrar. El sistema excluirá la capa del visor geográfico y de la lista de selección. La pestaña Ordenar facilita al usuario establecer el orden de visualización de las capas en visor.
Finalmente, con la información desplegada, se puede personalizar un mapa cambiando el color y los rangos. Para esto se debe ir a la pestaña Reclasificar, cambiar color, seleccionar un tema, cambiar los rangos por alguna de las 4 opciones disponibles, por ejemplo, personalizado, asignar los valores de los nuevos rangos, cambiar la gama de colores, y dar clic en Aplicar. El sistema modificará el mapa a los cambios aplicados por el usuario. Barra de herramientas. La barra de herramientas localizada en la parte superior derecha permite al usuario navegar libremente en el SIGOT y utilizar las funciones básicas del aplicativo para interactuar con el mapa. Estas son: acercamiento y alejamiento. Aumenta o disminuye el detalle del visor geográfico al reducir o ampliar la escala del mapa, tomando como base un cuadro generado por el usuario. Vista anterior y posterior. El sistema retrocede a la vista del mapa anterior o a la siguiente. Extensión total. Realiza una visualización completa donde se pueden ver todos los elementos del mapa que tiene desplegado el usuario en el visor geográfico. Mover. Mueve el mapa en el visor geográfico, permitiendo desplazarse hacia otra área del mapa de acuerdo a la dirección especificada por el usuario sin alterar la escala. La lupa. Despliega una ventana emergente que permite obtener un acercamiento sobre un área seleccionada sin alterar la escala del mapa. Identificador. Consulta la información de los atributos asociados a un elemento espacial seleccionado en el visor geográfico. Leyenda. El sistema despliega la leyenda de las variables activas en el visor. Adicionalmente, el sistema proporciona las opciones de chequeo de activar-desactivar capa temática, lo que permite temporalmente no visualizar la capa señalada. Vista general. El sistema activa o inactiva una ventana emergente con la vista general sobre un mapa en miniatura que muestra el área visible. Medir. Presenta 3 opciones de medición. Retorna la coordenada de un punto. Mide la distancia entre 2 puntos. Si la línea trazada está compuesta por varios segmentos, va mostrando simultáneamente la longitud del segmento y el acumulado total. El resultado obtenido se muestra en diferentes unidades de medida. Área. Permite obtener el área y el perímetro de un área seleccionada por el usuario. Escala. Muestra y asigna la escala en que el visor geográfico representa el mapa. Seleccionador espacial. Brinda la posibilidad de seleccionar un área geográfica. Realiza un acercamiento de la selección y permite generar un reporte de la selección realizada. Ayuda e irregularidades. El sistema despliega una ayuda a los usuarios o una ventana para reportar irregularidades del sistema. Desplegar mapa desde servicios web. Módulo Exportar. En Exportar mapa, imagen, para generar el mapa se agrega un nombre a la capa. Se escoge el formato: PDF, JPG, TIF, BMP, y se selecciona Generar. El sistema nos da la posibilidad de visualizar o guardar el archivo. De igual forma se puede exportar solamente la leyenda siguiendo los mismos pasos. También se cuenta con la opción de exportar mapa, Shape KML. Para generar un mapa en el formato KML, se deberá seleccionar la capa, el formato y dar clic en Generar. El sistema da la opción de guardar el archivo en un formato para abrirlo desde Google Earth o abrirlo desde el visor de Google Earth del SIGOT.
Módulo Consultar. El módulo está compuesto por Consultar por rango, Consultar por máximos y mínimos, Buscador espacial. Para hacer una consulta por rango, primero se selecciona un tema. Luego se da clic en Consultar y se especifica el rango de valores de interés particular. Luego podrá ver el reporte de la consulta accionada. Para realizar una consulta por máximos y mínimos, deberá seleccionar un tema, escoger un valor y seleccionar las opciones mayores o menores que. El sistema ejecutará la búsqueda y mostrará la información resultante. El buscador espacial permitirá por medio de una búsqueda específica por palabra clave obtener información puntual y específica sobre un lugar. Se cuenta con las opciones de mostrar, seleccionar e identificador espacial para cada uno de los resultados. Módulo de análisis espacial. En este módulo se podrá comparar mapas correspondientes a 2 o más periodos cuando estén disponibles en el SIGOT. En comparación temporal, se selecciona la variable. El sistema nos muestra el año que tenemos desplegado y automáticamente nos deja comparar con otro año. Se puede interactuar con las funciones de la barra de herramientas para cada uno de los mapas generados. También se cuenta con la posibilidad de ver el reporte conjunto de la información solicitada, donde se aprecia la variación que ha tenido la variable en el tiempo. En comparación multitemporal, da la posibilidad de apreciar el cambio de una variable en 2 o más años, contando con las opciones de mostrar mapa y reporte. Ya con ese tercer sistema de información, entonces, cerramos un poco el análisis de brechas frente a la diversidad de sistemas de información que existen, que si bien de entrada la podemos interpretar como una oportunidad, digamos que cuando la poníamos a la luz de una brecha es porque básicamente la diferencia que existe entre los distintos tipos de sistemas de información están alrededor del tipo de datos que se recogen, en ocasiones la resolución de los mismos o la forma como se compila la información en las bases de datos. Este tipo, digamos, de diferencias particulares de cada uno de los sistemas nos puede generar una brecha al momento de tratar de generar un intercambio entre esos mismos datos. Es una brecha entonces que tenemos por superar el poder avanzar hacia una armonización o una estrategia que nos permita tener una mayor sinergia y armonía o integración entre estas distintas bases de información. A partir de eso, entonces, también es importante poderles contar una de las oportunidades que tenemos o que hemos visionado como país en términos del manejo de la información, en este caso alrededor del análisis de la doble afectación, y tiene que ver con estrategias tipo gobierno en línea, que es una estrategia liderada específicamente desde el gobierno nacional, donde tenemos una lógica o una apuesta a tener un gobierno digital más cercano, digamos, a los ciudadanos en términos de no solo el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sino que ese uso de las tecnologías nos permita acceder de manera más efectiva a ese dato que ha sido, digamos, levantado por diferentes actores o fuentes de información oficial.
Tenemos alrededor de este tipo de estrategias unas lógicas de Estado mucho más eficientes, y a partir de esto vamos a tener algo en lo que el país ha venido avanzando de manera muy contundente, que son los servicios interoperables. Esto quiere decir que tenemos la posibilidad de intercambiar información, pero que además del intercambio de los datos podamos hacer uso de esa información. Entonces, si yo requiriera desde el sector ambiental hacer un análisis espacial sobre una situación en particular, puedo retomar información del sector de inclusión social, y en la lógica interoperable puedo no solamente retomar el dato, sino hacer un análisis espacial y temporal, porque he logrado que se construya o que se levante el dato en una misma lógica de información en términos de su resolución, de su frecuencia o de la estructura misma del dato. A eso se refiere el poder interoperar esta información. Esto entonces está dirigido a poder tener un gobierno que, como la estrategia lo menciona, es una estrategia de Colombia digital, que nos permite entonces tener unas lógicas de uso de la información, levantamiento e intercambio de la misma de una manera más efectiva, tratando de evitar una duplicidad en la generación de la misma información, y más vale hacer uso de las distintas fuentes de información que existen. En estas oportunidades, entonces, también es necesario que podamos entender a qué se refieren esos datos abiertos. Los datos abiertos, entonces, hacen referencia específicamente a información digital recogida por organizaciones privadas o públicas, difundidas en formatos de fácil acceso, para que cualquier persona la pueda usar, reutilizar o distribuir en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto genera entonces unas posibilidades de uso mucho más amplias en términos espaciales y temporales. El gobierno ha decretado que las entidades públicas deben aprovechar la tecnología para ofrecer un mejor servicio a sus ciudadanos. Esta estrategia se llama Gobierno en Línea y tiene 4 componentes. TIC para servicios, para que las personas puedan hacer trámites y servicios a través de medios electrónicos. TIC para el gobierno abierto, que construye un Estado más transparente, participativo y colaborativo, involucrando a los ciudadanos activamente en la toma de decisiones. TIC para la gestión, usando estratégicamente la tecnología para hacer más eficaz la gestión administrativa. Seguridad y privacidad de la información, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los usuarios. La estrategia de gobierno en línea tiene una medición, monitoreo y plazos para cumplirse. Te presentamos Nexura Platform, una solución todo en uno con funcionalidades para automatizar y mejorar el servicio al ciudadano, incrementar el recaudo de impuestos de manera virtual y cumplir con todos los requerimientos de gobierno en línea. La solución incluye asesoría en gobierno en línea y automatización, un portal en la nube, diseño gráfico, contenidos, motores de trámites, ventanilla única, integraciones, versión móvil, capacitación, soporte técnico y alojamiento en la nube más poderosa del planeta. La ventanilla única y la oficina virtual de impuestos permiten obtener facturas, recibir pagos en línea, generar paz y salvos y ofrecer un verdadero servicio transaccional para usuarios locales o de otras ciudades. Además de mejorar el servicio al ciudadano, la entidad obtiene los siguientes beneficios. Mejora su calificación en el índice de desempeño integral del DNP, lo que se traduce en mejores ingresos del Sistema General de Participaciones. Crea un canal con audiencias para difundir los resultados y buena gestión de la administración. El concepto de datos abiertos en el gobierno se basa fundamentalmente en que los datos o la información creados por la administración pública pertenecen a la sociedad. Digamos, ese principio es el que nos debe permitir generar una estrategia de acceso común a diferentes tipos de usuarios, dado que han sido financiados y recopilados con dinero del sector público y que por lo tanto deben estar a disposición de cualquier ciudadano y para cualquier fin. En esta lógica, entonces, los datos abiertos generalmente se comparten a través de una o de varias plataformas web, algunas de ellas, por ejemplo, el Sistema de Información
de gestión de riesgos, el mismo sistema de información ambiental y otros que son del gobierno en formatos estándar con una estructura de fácil comprensión y que permiten que los datos puedan ser procesados y reutilizados. Alcanzan ustedes a apreciar muy rápidamente en este par de esquemas cómo nosotros como país somos el primer, gobierno a nivel de Latinoamérica con una política pública alrededor de la explotación de datos. Esto nos posiciona, frente al uso de intercambiar esa información y de poderla interoperar y nos pone, en unas afrentas frente a la posibilidad de tener más socios o más fuentes de información que se vinculen en una estrategia de poder compartir sus datos en una perspectiva de poderlos interoperar de manera más efectiva. Frente a este escenario, entonces, los avances en el intercambio de la información han permitido, de momento, poder, por ejemplo, contar con convenios, por mencionar algunos casos, el que se ha establecido entre el IDEAM, por ejemplo, o con el IDEAM mejor, para poder abordar el tema de gestión de riesgo alrededor de temas de alertas hidrometeorológicas que le permiten, por ejemplo, al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos una información georreferenciada y que se difunde a través de distintas plataformas de información. Existe también desde el Sistema de Información Geográfica para los temas de gestión de riesgos convenios adelantados con Google que le permiten que dentro de esa plataforma, de carácter mundial, poder tener intercambio de alertas fundamentalmente alrededor de este mismo de comportamientos hidrometeorológicos, específicamente alrededor, por ejemplo, de temas como crecientes súbitas, deslizamientos, inundaciones y huracanes, siempre con el expertise técnico o con la cuota técnica que dan organismos homologados, en este caso como el IDEAM. Existe de otro lado también un convenio con el Servicio Geológico Colombiano, o más popularmente conocido como INGEOMINAS, alrededor fundamentalmente del monitoreo y el análisis, por ejemplo, de los movimientos de remoción en masa en cualquiera de sus categorías, deslizamientos, derrumbes, avenidas, caídas de rocas, que le permiten a ese sistema de gestión de riesgo de desastres tener información lo suficientemente robusta, levantada desde esta fuente oficial y validada técnicamente, una información más efectiva para la toma de decisiones. De otro modo, existe un protocolo de intercambio de información con entidades de la Red Nacional de Información y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, esto más en la lógica de esos hechos victimizantes que son derivados de la confrontación armada, donde hay una intencionalidad del hombre. Aquí existe entonces esta plataforma que es esa red, RNI, la Red Nacional de Información, que le permite entonces recoger fuentes de información a través de convenios nacionales y territoriales, fuentes oficiales que hacen más robusta la compilación de esa información para analizar cómo está ese panorama de amenaza asociada a este tipo de hechos victimizantes. Existe un marco regulatorio que es el COMPES 3920, que es la Política Nacional de Explotación de Datos o Big Data, como popularmente se conoce, en el gremio o en el sector, que lo que nos permite es tener un uso más eficiente de la información que como gobierno, como país, como cooperantes hemos generado y ponerla al servicio de unos tomadores de decisiones, obviamente con un uso técnico de la información. Alcanzan ustedes a ver aquí algunos datos que son importantes. En Latinoamérica somos como país el número 1 en iniciar estos ejercicios de Big Data. Somos el cuarto país en el mundo que está trabajando estos temas de datos abiertos. Sin duda eso nos pone a la vanguardia del uso de la información, de hacia dónde queremos con la idea de masificar las posibilidades o las potencialidades de estos datos que han sido compilados. Tenemos esta política de seguridad digital, tenemos la Big Data y tenemos unas plataformas virtuales que nos permiten de una u otra manera acceder, dependiendo del tipo de necesidad que tengamos como actores institucionales o como organizaciones, acceder a la información que para mí es más pertinente. Los datos abiertos han salvado vidas, han aportado a la investigación de la lucha contra el cáncer, han sido parte de grandes investigaciones periodísticas y del desarrollo económico de grandes países.
¿Sabe qué son y por qué son tan impactantes en el mundo? Antiguamente, la información pública estaba disponible en grandes archivos de las entidades que debíamos leer para extraer los datos que nos interesaban. Luego, con Internet, este mismo contenido se encontraba en miles de sitios web. Hasta ahí, los ciudadanos podíamos acceder a la información pública que estaba dispuesta en formatos cerrados como PDFs, gráficos o mapas, pero el ciudadano no podía descargarla ni reutilizarla. Ahora es diferente. El gobierno colombiano garantiza el acceso a la información pública, ya que esta no es solo un activo, sino un derecho fundamental de los ciudadanos. Los datos abiertos son información pública que se representan en formatos estructurados. Esto significa que pueden ser procesados, analizados, reutilizados y aprovechados para diferentes propósitos, como el desarrollo de aplicaciones, investigaciones, periodismo de datos y control social. En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la Dirección de Gobierno Digital, ha venido desarrollando la iniciativa de datos abiertos desde el año 2011. Desde entonces ha definido lineamientos para la apertura y reutilización de los datos abiertos, ofrece asistencia técnica y acompañamiento a las entidades públicas y promueve eventos y programas de emprendimiento para fomentar el uso de datos. Por ejemplo, Emprende con Datos es una iniciativa que acompaña con mentoría a equipos de emprendedores en el desarrollo de sus soluciones web o móviles a partir del uso de datos abiertos. Colombia cuenta con la plataforma www.datos.gov.co, en donde actualmente más de 1.000 entidades estatales han publicado más de 4.000 conjuntos de datos abiertos, con el objetivo de fomentar la transparencia gubernamental. Ya una vez repasado, digamos, estos puntos orientadores de lo que denominamos brechas y oportunidades, es importante que podamos de manera grupal poder repasar sobre esta pregunta orientadora y es a modo de lluvia de ideas que puedan pensar ustedes para tomar una decisión frente a la focalización de territorios y de comunidades que han sido afectadas. ¿Cuáles creen que son esas tres principales variables que deberían considerarse y describan al menos una o dos características de estas mismas variables? Entonces, la recomendación es que se agrupen por integrantes 3, 4, hasta 5 personas y que puedan sacar una lista de 3 variables y puedan hacer una descripción de ese tipo de variable. La descripción en términos del tema del que se está hablando o que se está refiriendo la variable, el nivel de resolución o el nivel de detalle que creen debería tener esa variable para tomar una decisión en el nivel local, fundamentalmente, y la fuente de información que creen es donde debería reposar esta variable o este insumo de información. Una vez ya han realizado el ejercicio anterior y ya han podido, digamos que a manera grupal o colectiva, consolidar esas principales variables, es también fundamental para nosotros dejarles algunos mensajes claves para que puedan ustedes ir pensando o seguir reflexionando alrededor de estas brechas y oportunidades. Primero, es necesario continuar profundizando en procesos de alfabetización alrededor no solamente de los temas de gestión de riesgos y de eventos climáticos extremos o de crisis sociales, sino de la información que frente a esos escenarios se levanta, de los referentes conceptuales y de los referentes jurídicos que son los que permiten, digamos, de ahí en adelante empezar el ejercicio de levantar información para poder llevar a cabo el análisis de cada una de esas variables. Otro mensaje que les queríamos compartir es que si bien el país cuenta con un número importante de sistemas de información y algunos de ellos en su gran mayoría ya se encuentran georreferenciados, o sea que la variable temática tiene un anclaje o tiene una forma de relacionarse y de expresarse a nivel territorial, también es importante avanzar en la estrategia de articulación y de trabajo interoperado para potenciar aún más sus servicios. Un tercer mensaje es que el Gobierno Nacional y las agencias de cooperación internacional especializadas en temas de manejo de la información en contextos humanitarios tienen importantes avances con respecto a la disposición de los datos, a la creación de repositorios de información. Sin embargo, es necesario avanzar hacia unos canales de intercambio de información mucho más efectivos, menos complejos en términos del mecanismo de intercambiar esa información,
que nos permitan tener unos tiempos menores en ese intercambio y que así nuestras tomas de decisiones también, digamos, que se acorten en términos de sus tiempos. La actividad grupal, entonces, a la que los invitamos de manera seguida es que en esta conformación de grupos que ya han tenido puedan consultar estos 4 links a partir de la conformación de 4 grupos. Se pueden reorganizar dependiendo del número de grupos que hayan quedado conformados en la primera parte. Un primer grupo que repasará fundamentalmente el sistema de información SIGOT repositado en la plataforma institucional del IGAC. Otro grupo repasará el sistema de información ambiental de Colombia. Otro repasará el sistema de información y análisis de la UMAI, que era el que habíamos repasado hace 2 sesiones anteriores. Y otro grupo repasará el sistema de información de gestión del riesgo de desastres, donde está, digamos, en cabeza de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Conformen esos grupos, consulten estos links o estas páginas. Después de eso, exploren las herramientas que encuentran dentro de cada una de esas plataformas. Herramientas me refiero a vayan y exploren si tienen bases de datos, si tienen visores geográficos, si tienen representaciones estadísticas. Repasen esas herramientas que ustedes encuentran ahí para que se familiaricen un poco más con esos sistemas. En grupo, entonces, van a elaborar una tabla síntesis de la información en la que quede consignado por grupo la herramienta de cada sistema, el tipo de información, si es numérica, si es cartográfica o otra que ustedes evidencien ahí, la periodicidad en la que se recogen los datos que existen dentro de cada una de esas plataformas y la fuente de datos que están soportados ahí en cada una de esas bases. Esos van a ser los 4 puntos que ustedes van a consignar en la tabla. Resultado del ejercicio, cada grupo va a elaborar una tabla donde documenta en esas 4 columnas qué fue lo que encontró en ese link que repasó en el segundo de los ítems. Al final, después ya de haber navegado por cada uno de estos portales y de haber compilado la información en las tablas, la idea es poder compartir un espacio de plenaria donde cada grupo socialice en un máximo de 10 minutos la tabla de descripción que encontró frente al resto de participantes y que entreguen como parte de la ayuda de la memoria esa relatoría que el dinamizador o el relator de cada grupo consolidó producto de la concertación con todo el colectivo. Frente a las conclusiones, entonces, algunos tópicos que queríamos dejarles a ustedes mencionados es: alrededor de la primera brecha que analizábamos del desconocimiento o la falta de profundidad en haber legitimado los marcos jurídicos en temas de gestión de riesgos, hechos victimizantes y cambio climático, lo que queremos dejarles de mensaje clave es que nuestros desarrollos tecnológicos y en sistemas de información obedecen a unos marcos jurídicos y a unos referentes técnicos que ya han sido estipulados por gobierno. La invitación es entonces que estos marcos jurídicos, la Ley 1523, la Política Nacional de Cambio Climático, la 1448, el COMPES 3700 y demás, son referentes que deben ser analizados y legitimados en estos espacios territoriales del nivel departamental, municipal y local para poder comprender esa información que se está levantando, a qué tipo de referente hace alusión. Una segunda conclusión son los sistemas de información. Recuerden que, visto como oportunidad, esos sistemas de información nos han permitido particularizar esa información y tener esos elementos expertos de análisis específicos para unos temas en particular, sea el ambiental, sea el social, sea el de conflicto, sea el de eventos amenazantes naturales. Ahora el gran reto que tenemos ahí es poder generar una especie de homologación, de sinergia entre esos sistemas de información para que sea mucho más efectiva la interoperabilidad de esa información. Una tercera conclusión tiene que ver con esos protocolos para el intercambio de la información. Aquí es fundamental poder avanzar en esta estrategia de Big Data en la que ya tenemos un referente de política que nos debe conducir hacia una explotación de estos datos donde no tengamos que generar una duplicidad en la generación por primera vez del mismo dato, sino que podamos hacer uso de distintas fuentes de información oficiales y que estos tiempos para lograr acceder a la información se acorten y que al mismo tiempo redunden
en poder disminuir los tiempos en las tomas de decisiones a partir del uso adecuado de la información. Recuerden que siempre al final de cada sesión procuramos hacer una verificación de los aprendizajes a partir de los ejercicios grupales o individuales que han hecho y lo que desde este módulo les hemos compartido. La idea es que basados en las dos preguntas anteriores en las que estuvimos repasando esas variables y lo que encontraban en los sistemas de información, ustedes puedan tener un análisis de qué conocían frente a esas brechas y oportunidades para el manejo de la información y qué saben hoy o qué reflexiones adicionales tienen frente a esas brechas. No todas las variables tienen las mismas características, sus diferencias radican en elementos fundamentales como la resolución sobre las que han sido levantadas. Algunas variables son levantadas de carácter nacional a escala 1.500.000, que me permite una toma de decisiones como país, versus hay otras variables que son levantadas a escala 1.2.000 o 1.10.000, que me permiten una toma de decisiones a nivel de vereda, de corregimiento, de municipio. Entonces hay unas diferencias en términos de resolución. No todas las fuentes de información pueden ser tomadas como referencia para soportar una toma de decisiones. Debe primarse la fuente de información oficial y en caso de carecerse de una fuente oficial o de carecerse una versión actualizada de la misma, la recomendación es poder usar fuentes de información de organismos especializados en los temas que me atañen de manera particular. Las variables de vulnerabilidad y de riesgo pueden dar cuenta de territorios que han sufrido unas anteriores afectaciones y que por tal razón se puede inferir de posibles nuevas afectaciones sobre alguna categoría de riesgo. Poder tener históricos de la información es fundamental porque me permite análisis retrospectivos y también me permite análisis prospectivos y me permite toma de decisiones en el momento presente. Es importante adicionalmente tener presente que para consultar, digamos que unos mayores detalles en esa información, ustedes pueden recabar en los links que les hemos compartido en la presentación y pueden indagar también sobre otras fuentes de información dependiendo del expertise que cada uno de ustedes tenga o el área de interés temático, pero que siempre va a ser necesario poder contrastar fuentes de información. Es importante que a partir de esto que hemos repasado, ustedes puedan elaborar un perfil del territorio al que ustedes pertenecen, en el que compilen la información que consideren pueda ser útil para el análisis de riesgo y la doble afectación. Este último punto es la tarea un poco de autoaprendizaje que les dejamos encomendada a ustedes para que puedan recabar y puedan estructurar ese perfil de su territorio en términos de análisis de riesgo y de la doble afectación. Les recuerdo finalmente entonces mi nombre, Javier Betancur Vivas, consultor especializado en temas de política de gestión de riesgos. Ya saben, mi correo electrónico para alguna duda o alguna precisión adicional, javier.betancurvivas@fao.org. Muchas gracias.